Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En el Catecismo de la Iglesia hay un tema y una pregunta que dice que ¿para qué nos creó Dios? Sobre todo el Catecismo antiguo, que los viejitos y las viejitas como yo estudiamos, ¿verdad? Que tenía una sección de preguntas y respuestas. La respuesta a esta pregunta, que tal vez ustedes se han hecho: ¿para qué nos crió Dios? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? La respuesta dice, porque todavía el catecismo tiene su valor: Dios nos crió para conocerlo, para amarlo, para servirlo y para alcanzar la vida eterna. Todo un programa de vida. Una respuesta que resume todo un programa de vida. Para alcanzar la vida eterna. Sí, hermanos, recordemos que la razón fundamental para la cual Dios nos crió fue para la vida eterna. Primero, Dios nos crió por amor. Dios no tenía necesidad de crearnos. Dios nos crió por amor, y por amor a cada uno de nosotros. Él no nos amó en una forma impersonal, sino personal. Cada uno de nosotros somos reflejo del amor de Dios. Dios nos crió pues para la vida eterna. Que lo podríamos decir con otras palabras: Dios nos crió para ser santos. Y el que no quiera ser santo, el que no quiera santificarse, no va a alcanzar la vida eterna. Porque ¿qué significa ser santos? Es un concepto que es importante que ojalá nosotros hagamos lo que hizo
vuestro patrono, ¿verdad? Que anduvo siempre buscando la verdad, tratando de profundizar, tratando de conocer al Señor. Es decir, nosotros tenemos que descubrir cuál es el sentido de nuestra vida, porque nuestra vida Dios no nos crió únicamente para que viviéramos el tiempo que Él nos permita vivir aquí en la tierra. Esta es una etapa, y una etapa importante. Y ciertamente Dios nos crió y nos puso en la tierra no para sufrir. Dios nos crió para que fuéramos felices. Dios nos crió porque quería formar y hacer de nosotros una familia, que lo amáramos a Él y nos amáramos entre nosotros. Pero sabemos que ese plan original que Dios se había trazado, el hombre lo echó a perder por medio del pecado. La culpa no es de Dios, la culpa es del hombre, de la humanidad, que quiso precisamente rebelarse contra Dios, que quiso rechazar a Dios, que quiso ser más que Dios. En eso consiste el pecado. De manera que es muy importante que nosotros recordemos cuál es la vocación para la cual Dios nos ha criado. La vocación a la santidad es la vocación universal para todos. Para todos, para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres, para los matrimonios, para las familias, para todos, para los sacerdotes, para los obispos, para el Papa, para todos, para los ignorantes y para los sabios, para los pobres y para los ricos, para todos. Esa es la vocación universal y esa es la razón fundamental de nuestra vida. Por eso los cristianos deberíamos de entender que todo lo que Dios nos proporciona, nos da en esta vida, deberíamos siempre darle ese sentido trascendente, porque nuestra vida no va a terminar en una tumba. Ciertamente todos vamos a llegar ahí, a una tumba, ¿verdad? Pero la vida no termina ahí, porque Dios nos crió a su imagen y semejanza para vivir eternamente, eternamente felices o eternamente infelices. Eso depende de cómo nosotros respondamos a la gracia de Dios. Hoy, hermanos, la Iglesia nos presenta un ejemplo y un modelo para todos. También, y nos lo dice el Papa Francisco, que ojalá desde el cielo Él nos oiga y nos ayude. En uno de los documentos que Él nos dejó como legado, trata el tema de la santidad. Y ahí el Papa habla de cómo la santidad es la vocación universal para todos. Niños, repito, niños, jóvenes y adultos. Ser santos, ese es el llamado. Y la palabra de Dios también, de muchas maneras, el Señor nos habla. La palabra continuamente nos está hablando en ese sentido. Sé santo porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y podríamos elegir, recordar otra serie de textos que nos hablan de esa vocación a la que somos llamados. Les decía que hoy tenemos el ejemplo de San Agustín. Yo diría, no quiero alargarme en mi reflexión, pero porque definitivamente, y tal vez a ustedes conocen hasta más de lo que conozco yo de la vida de San Agustín. Yo dividiría la vida de San Agustín en dos momentos. Desde que él nació hasta el momento en que él manifestó que realmente creía en Dios y pidió el sacramento del bautismo. Y a partir de ahí,
hasta el final de su vida. Esa etapa del nacimiento, sobre todo cuando él ya comenzó a ser un niño, un adolescente, él nació en un hogar donde tenía un papá que era pagano, que era ateo, y una mamá que era cristiana, que era creyente. Y la mamá, como una buena madre, lo que hacen las buenas madres es enseñarle la doctrina cristiana a sus hijos. Santa Mónica, cuya fiesta celebramos en el día de ayer, en nombre de la mamá de San Agustín, se caracterizó, diríamos que fue la primera catequista de San Agustín. Aquella madre, como muchas madres, yo aquí hago memoria de mi madre, que en paz descanse, la primera catequista. Son los padres de familia los primeros catequistas. Son los padres de familia los que no solamente le dan la vida biológica a los hijos, sino que tienen que infundirle la vida espiritual, la fe. Y Santa Mónica infundió la fe, puso las bases de la fe en San Agustín, en su hijo Agustín. Y ahí comienza un proceso, porque conforme iba creciendo, lo que sucede generalmente, no podemos generalizar, con los jóvenes, que llegan a una edad donde creen que no necesitan de Dios. Ojalá que me entiendan los que están aquí, ¿verdad? Los jóvenes y los viejos, pero especialmente los jóvenes. No necesitan de Dios. Luego van al colegio, van a la universidad, y si logran sacar un título, peor todavía, porque ya son licenciados o doctores, y además la finalidad es ganar dinero. El Dios del mundo de hoy, lo decía el Papa también Francisco en otro documento. El mundo de hoy es manejado por el dinero, en todos los niveles. Y ese es el objetivo de muchos. Ese es el sentido de la vida para muchos. Hermanos, si ese es el sentido de la vida, yo creo que no vale la pena muchas veces vivir en este mundo. La vida tiene un sentido que va más allá, la vida eterna. San Agustín cayó en esa actitud y se rebeló contra su mamá, contra sus padres, y se dedicó a la vida del mundo, a la vida del mundo, a los vicios, al pecado. San Agustín fue un gran pecador, así como lo oyen. Era un hombre que Dios lo adornó con dones y carismas. Un hombre sumamente inteligente, un hombre sumamente capaz, pero no tenía la capacidad. Sin embargo, en él se despertó el ansia, la inquietud de saber cuál era el sentido de la vida y de conocer la verdadera verdad. Hay una frase que dice que el Papa León, que pertenece a la congregación de los agustinos, cuando fue nombrado la dijo: nos hiciste para ti, es una frase de San Agustín, después de su conversión, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto, esta palabra, inquieto, hasta que no descanse en ti. Esa inquietud llevó a San Agustín durante 37 años a andar buscando la verdad, investigando, preguntándose y preguntando, estudiando. Tanto es así
que los que han escrito sobre su vida hablan de que él leyó las obras de los clásicos de aquel tiempo y además se adherió a un movimiento llamado de los maniqueos, que era una mezcla de la fe cristiana con otras ideas y otras ideologías totalmente contrarias a la fe cristiana. Sin embargo, hermanos, a la edad de 37 años, después de haber andado arrastrándose por los vicios de este mundo, porque Dios siempre ama a todos. Dios nos ama y ama al pecador, pero condena el pecado. Dios siempre esperaba que Agustín, igual que todos nosotros, nos convirtamos. Y fue a los 37 años que Dios le dio la gracia de ver, de descubrir, precisamente, de entender lo que él andaba buscando. Pero fíjense bien, hermanos, en esta primera etapa les decía que yo la caracterizo por y la resumo en esta palabra, inquietud. Esa inquietud hizo que Agustín anduviese investigando, estudiando, buscando la verdad. Y una vez que él ya descubrió esa verdad, no se quedó sentado, sino que siguió profundizando esa verdad. Siguió profundizando. Y luego, como consecuencia de esa búsqueda y de esa profundización en la palabra de Dios, en la doctrina, en la verdad, él se dedicó y consagró después su vida al servicio del Señor. Por eso llegó, hermanos, a ser un gran sacerdote. Y sobre todo, llegó a ser un gran obispo, un gran pastor. Él tiene una descripción del buen pastor maravillosa, que no solamente donde él describe la imagen de lo que es el buen pastor, ustedes seguro han escuchado la frase esa del Papa Francisco, que él quiere, cuando nos habla a los sacerdotes y a los obispos, sacerdotes y obispos con olor de oveja. Es una frase de San Agustín, ¿verdad? Es decir, verdaderos pastores que aman a Cristo, que aman a la iglesia, que trabajan día y noche por la iglesia, por la evangelización. Y él, precisamente, después de que se bautizó, que llegó a ser sacerdote y obispo, pues dedicó su vida al servicio del Señor. San Agustín fue, como les decía, fue un hombre privilegiado porque Dios lo adornó con muchos talentos y muchas cualidades. Fue un gran escritor, fue un gran orador. Él escribió cantidad de libros, de sermones. Entre los libros que él escribió sobre su vida, seguro y tal vez ustedes lo han leído o lo lean o lo puedan leer, está lo que se llama, el libro que se llama Las Confesiones, donde él habla de su vida abiertamente, ¿verdad? De su pecado, de su vida de pecado y su vida de conversión. Y también hay otro libro que se llama La Ciudad de Dios. Son obras de él, no solamente él, sino es decir, no solamente esas obras, sino cantidad de obras. Todo esto, hermanos, fíjense bien, así a grandes rasgos, nos da una idea de quién fue San Agustín. Y recordemos que los santos, como nos dice el Papa Francisco, han sido puestos y son para nosotros un ejemplo y un modelo de lo que tiene que ser nuestra vida. No quisiera terminar, hermanos, esta reflexión sin hacer referencia, como les decía, a su mamá, a Santa Mónica. Porque Dios tiene muchas formas de manifestarse.
Dios tiene muchas formas de hablarnos. Dios tiene muchas formas de llamarnos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos hacemos los indiferentes o los sordos. Porque Dios ciertamente primero nos habla a través de su palabra. Por ejemplo, los domingos cuando asistimos a la Santa Misa. Pero Dios no solamente nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de las personas. Dios nos habla a través de los acontecimientos. Recordemos al Papa San Pablo VI y San Juan XXIII y los que siguieron, que hablaban de que los cristianos tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos, porque Dios nos habla también a través de los acontecimientos, de la naturaleza. Pero nosotros nos hacemos siempre los indiferentes, ¿verdad? Simplemente escuchamos lo que nos dicen los especialistas, los científicos, sobre el tiempo, sobre las lluvias, sobre los huracanes, sobre los terremotos y nada más. Más allá parece que no, ¿verdad? Hermanos, en la vida de San Agustín, su madre fue fundamental. Fue un instrumento maravilloso del que Dios se sirvió para darle la gracia de la conversión. Les decía que todos estamos llamados a convertirnos. Tendríamos que ser, y perdonen hermanos, unos fariseos o unos hipócritas si creemos que somos muy buenos, que no tenemos nada que cambiar, que el que tiene que convertirse es el vecino o la vecina. Hermanos, todos tenemos que convertirnos. La conversión es parte de un proceso, de una transformación que tiene que darse en nuestra vida. Y por eso necesitamos la oración. Santa Mónica, queridos hermanos, fue una mujer cristiana de probada virtud que se caracterizó por dos aspectos fundamentales: la abnegación y la perseverancia. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor algún favor y al día siguiente nos olvidamos o nos cansamos de pedir porque no nos oye, porque no nos concede lo que le pedimos? Y Santa Mónica, ¿cuántos años duró orando, pidiendo la conversión de su esposo y de su hijo? Posiblemente de los otros hijos, porque ella tuvo también otros hijos. Abnegación y perseverancia que necesitamos en el mundo de hoy que vivimos, rezando y luchando por la conversión de su esposo y de su hijo Agustín. Dios escucha de manera especial la oración de las madres. Santa Mónica oró incansablemente por la conversión de su esposo y de su hijo, hasta verlo convertido en un gran santo. El amor, la oración, la intercesión de una madre tiene lugar en el corazón del mismo Dios. El Papa Francisco, hablando de Santa Mónica, dice que esta fuerza y este amor que tuvo Santa Mónica tienen tal elevación y emanan tan visiblemente del Dios y de las entrañas de su infinita bondad, que puede decirse con exactitud que el corazón de un padre o de una madre son las obras más hermosas salidas de sus manos. Podrán perecer todas las cosas, pero en tanto que exista en este mundo un corazón de madre, habrá en él una prueba irrecusable
de la bondad divina. Porque si de humildes mujeres hacen tales cosas por sus hijos, el amor de una buena madre es el reflejo. ¿Qué no hará Dios por nosotros, sus hijos? El amor de una buena madre es el reflejo tangible del amor divino. Si ellas en su fragilidad pueden sostenernos con su oración y sus sacrificios, cuánto más Dios. Qué maravillas, hermanos y hermanas. Qué maravilla el amor de una madre, que es fruto del amor divino, la sombra bajo la cual los hijos creen en paz y seguridad y santidad. Si una madre puede hacer tanto bien, tanto para el bienestar físico de sus hijos, cuando se trata del alma, también puede hacer todo. Y el mundo cambiaría si las madres se convencieran de esta verdad. Dios no solo le ha dado a las madres el poder de formar el cuerpo de sus hijos, sino también el gran honor de la formación de su alma. El verdadero poder de una madre radica en su oración, en su intercesión silenciosa, pero eficaz, en el amor que como Santa Mónica tuvo por su hijo San Agustín y que puede abrir las puertas del cielo y transformar las vidas. Queridos hermanos y hermanas, que estos pensamientos nos ayuden a la luz de San Agustín y a la luz de Santa Mónica a convertirnos y a ser cada día mejores cristianos. Oremos por nosotros, oremos por los pecadores, oremos por los que han perdido la fe, oremos por los que se han alejado de la iglesia, oremos por los que son esclavos del pecado, oremos por las madres que lloran como lloró Santa Mónica, pero que oró con esa fe, con esa confianza y con ese amor por la conversión de su hijo. Que así sea. San Agustín, Santa Mónica,